Hola, ¿qué tal? Soy Jair Emanuel. Voy a explicar un problema de geometría diferencial, el cual nos pide varios incisos acerca de la intersección entre un cilindro y una esfera, el cual va a ser estas dos figuras, esta intersección que se muestra aquí, donde en sí se intersectan dos puntos, uno superior y uno inferior, que como tal va a tener las mismas características, donde la torsión, curvatura que tenga la parametrización de arriba va a ser la misma que tenga de abajo, entonces nada, nos vamos a enfocar en la figura de arriba. Entonces, una parametrización es una función que describe una curva en términos de tres componentes de la misma variable, o puede ser constante. Entonces, para nuestro caso, voy a ocupar la ecuación del cilindro, voy a hacer un cambio de variable, voy a ponerlo en coordenadas polares, y esto lo voy a devolver al eje, a su función original de x. Entonces voy a tener una función del tipo 1, un medio del coseno de teta más 1 y y igual a un medio del seno de teta más 1, donde así consigo poner a x y a y en términos de teta, donde teta va de 0 a 2pi. Y para encontrar quién sería z en términos de teta, voy a usar la ecuación de la esfera, voy a sustituir las variables x y y en esta ecuación, y además voy a despejar a z. Entonces llegamos a una ecuación del tipo 11 cuartos menos el seno de teta, esto elevado a la 1 medio, más 3, que es prácticamente del despeje de z. Entonces ya tengo las tres componentes x, y, z en términos de teta. Entonces, ya graficando un poco esta ecuación, es la curva que se alcanza a ver aquí. Una aclaración muy importante es que voy a usar la variable gamma en forma de 11 cuartos menos el seno de teta como renombramiento. Entonces la curva de la intersección es esta, como se puede ver, intersecta exactamente en los puntos. Entonces, ahora el segundo inciso nos pide determinar la terna de Frenet, el cual se divide en tres casos, que es el vector tangencial de la curva, que es el que indica la dirección de la curva, el vector normal a la curva, que indica hacia dónde se tuerce la curva del plano osculador, y el vector binormal, que indica la curvatura en dirección ortogonal, o cómo la curva sale del plano osculador. Entonces, el vector tangencial, binormal y normal está dado por estas tres ecuaciones, donde haciendo las derivadas de la curva llegamos a estas expresiones que las voy a utilizar para obtener el vector normal y binormal, el cual ocupa también de la magnitud de las derivadas, que esto solamente es la raíz de la suma de la segunda potencia de las componentes de las funciones, y el producto cruz es una función que nos da la rotación, por así decirlo, hacia el plano ortogonal entre A' y alfa B'. Entonces, ahora obtengo como tal con esos operadores, esas funciones, obtengo T y B. Ahora a partir de esto voy a hacer el producto cruz de B y T. Obtengo un vector normal que estaría definido en esta forma. Entonces aquí podemos observar que las componentes de B, T y N están dependientes de la variable de teta. Entonces, ninguna de estas va a ser constante a lo largo de teta. Aquí podemos ver un ejemplo, bueno, dos ejemplos en particular. Para teta igual a 0 nos da un vector binormal, tangencial y normal, donde aquí se consigue ver que el ángulo que forma el binormal y el tangencial es de 90 grados, y por propiedades del producto cruz, el tangencial y el normal y el binormal y normal también tienen un ángulo de 90. Aquí vemos que el ángulo se conserva a lo largo de la trayectoria, entonces estamos hasta ahorita adecuados en cómo describir las componentes. Aquí se consigue ver que el vector tangencial solamente toca en un punto de la curva, donde la curva pareciera que es un tipo círculo, una tipo elipse, aunque todavía no definimos bien qué es. Aquí se puede ver un poco más acerca de la curva. Ahora, el tercer inciso nos pide determinar la curvatura y la torsión, donde la curvatura indica el cambio con respecto de la curva con respecto a un eje, y la torsión determina cómo se curva
la función hacia fuera del plano osculador. Ahora, usando las ecuaciones que conocemos de la norma de alfa prima producto cruz alfa bi prima dividido sobre la norma de alfa prima y esto elevado al cubo, obtenemos K de una forma sencilla, donde solamente esto ya lo conocemos, esto lo conocemos, sustituimos, lo elevamos al cubo, y tal cual lo importante aquí para mí es ver más cuál es el máximo de la curvatura, donde aquí observamos que evaluando la curvatura en 4 puntos característicos, que va a ser en K igual a 0 y K pi, nos damos una idea de que la curvatura es la misma. Esto debido a que existen 2 puntos, más adelante voy a decir qué puntos, que tienen la misma curvatura por tener simetría. También tenemos un punto máximo en pi medios de la curvatura que va a ser igual a 2.51, que es el punto máximo de inflexión, donde nos indicaría la curvatura en el punto θ igual a pi medios. Ahora en alfa igual a 3, bueno, en el punto 3 pi medios, llegamos a un punto máximo de curvatura, pero máximo parcial, dado que es una forma, la curvatura es una forma sinusoidal. Aquí hago un poco la explicación de por qué solamente existe un máximo, que tiene que ver con las funciones que llamo f y g, donde f tiene un máximo en pi medios y g tiene dos máximos, uno en pi medios y otro en 3 medios de pi, donde g tiene el mismo valor para estos valores. Entonces, haciendo el producto de estos, nos damos cuenta de que f max por g max, que es en pi medios, nos daría la curvatura máxima, que estaría en pi medios. Y también nos daría un punto máximo con g max y la función, que no estaría en su punto máximo, pero también tampoco estaría en su punto mínimo. Que esto es lo que es la curvatura como tal, es la gráfica de la curvatura. En el punto pi medios tienes un punto máximo, un punto mínimo, un punto máximo, que es el punto de g max por la función en pi medios, en 3 medios de pi. Y estos dos puntos son los puntos de inflexión de curvatura mínima. Ahora, como tal, mencionaba el punto máximo, es el que llamamos A, que está en la parte inferior de la curva. Los dos puntos que están en el mismo plano es la simetría que mencionaba, donde estos tienen la misma curvatura, y el segundo punto máximo está en la parte superior de la curva. Ahora, la torsión es casi cero si evaluamos en los puntos máximos y mínimos, donde t oscila entre valores muy pequeños como menos 0.02 y 0.03, donde el último inciso nos pide allá el plano osculador para comprobar esto, donde θ es cualquier punto que yo quisiera, yo lo estoy considerando como pi medios. Entonces se evalúa el vector binormal en pi medios y la curva como tal en pi medios. Hago el producto interno, la diferencia de esto. Entonces esta ecuación funciona porque B es ortogonal al plano que queremos. Entonces llegamos a esta expresión 0.6 de y más 0.8 de z igual a una constante, que este es el plano como vemos en el punto A, porque estamos en pi medios. El plano se toca la curva en varios puntos, como se alcanza a ver aquí. Pero si nos vamos a 3 medios de pi, en estos puntos como tal no toca la curva. Esto se debe a que existen infinidad de planos osculadores para cada punto. Esto debido a como tal no es una curva plana lo que tenemos, no es ni una elipse ni una circunferencia, sino se asemejaría más a una elipse con un tipo de chanfle. Esto dado debido a la esfera, que la intersección no es recta. Y como tal, con esto concluyo mi exposición. Voy a subir unos archivos de los cálculos que hice que me ayudaron. Aquí podemos observar en la parte izquierda de la tabla, podemos observar cómo varía la curvatura y la torsión, donde aquí está variando la curvatura. Como vemos, aquí alcanza un punto máximo y después baja, después alcanza un punto mínimo y después sube, y en la torsión oscila entre valores muy pequeños, que en la mayoría no lo considera como cero.
pero llega un punto donde aquí vamos a ver cómo cambia. Aquí se puede observar conforme va variando el ángulo. Y es creo que lo único que me faltaba añadir a mi exposición de cómo varía, cómo se visualiza más gráficamente todo lo que mencioné anteriormente. Aquí también una aclaración es que el vector binormal casi no cambia conforme avanza. Este es el vector binormal. También dejaré el archivo por si alguien lo gusta visualizar en su máquina para que se pueda descargar.